El objetivo es que puedas reconocer en ti para qué vives ese vacío, porque hoy en día todo objetivamente está bien en tu vida, pero sé que sientes un vacío. Y si vas a ver este video, quédate hasta el final, porque aquí podrás encontrar esa respuesta que te va a ayudar a accionar con respecto a esa desconexión que sientes contigo mismo. Porque si me estás viendo, seguramente tienes cerca de los 40 años, 40 o más. Entonces, al igual que yo, comienzas a pensar que los 40 son realmente la mitad de tu vida, porque seguramente tienes familia, tienes trabajo y pareciera que todo está bien, objetivamente todo está bien, pero sientes un vacío muy grande. Y ese vacío, esa culpa, no es ingratitud. Y a mí me gustaría invitarte a que puedas conectar con ese mensaje, porque ese vacío que sientes hoy no es el problema, es una solución que hoy vas a comenzar a reconocer en tu propia vida. ¿Por qué la vives? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo comenzar a salir de esa parálisis? Yo soy Adriano Rossi, trabajo con personas para que encuentren su propósito, para que se reinventen de la manera que sea, sin necesidad de caer en ninguna crisis, sin necesidad de dejar su vida de un día para otro, sino conectando con su propia esencia, con su propia creatividad consciente, que te van a ayudar a conectar con tu verdadero propósito y quién sabe, incluso hasta vivir de él. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve este vacío, esta parálisis en tu vida al día de hoy? ¿Cuáles son esas conductas, esas creencias que seguramente están ocultas detrás de lo que tú vives en el día a día y que son señales muy fuertes de que en este momento sientes ese vacío a pesar de que todo en tu vida está bien? Porque para ser sinceros, seguramente si tú me estás viendo es porque ya pasaste de los 35 años, es porque eres una persona millennial y es porque efectivamente ya estamos comenzando a llegar a la mitad de nuestra vida. Y aunque la edad no es determinante dentro de las cosas que podemos ser, sí es una creencia bastante limitante. Y aquí es donde comienzan a actuar las fulanas crisis, que ahorita te digo porque no creo que eso sea así. Y necesito que tú también lo comiences a ver de esa manera, porque esta culpa que sientes por sentirte vacío no es ingratitud a lo que tú mismo has construido en tu vida o a cómo tú te has sacrificado para llegar a donde estás, o incluso a lo que han hecho tus padres o tu familia para que llegues ahí. No quiero que te vayas por ahí, quiero invitarte a ver otra perspectiva, porque todo lo que vivimos en nuestra vida es información y esa es la manera en la que yo te puedo ayudar a conectar con tu propósito, con tu verdadera esencia, con tu verdadera creatividad consciente. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo saber que estás paralizado, que sientes ese vacío en tu vida a pesar de que seguramente ganas bien? Estás cómodo en tu trabajo, sientes que naciste para hacer lo que estás haciendo. Lo haces bien además, estás cumpliendo con cada una de las funciones que tú quieres cumplir o que tú piensas que quieres cumplir. Pero aún así, hay una pregunta que ronda cada cierto tiempo en tu mente y es: ¿esto es todo? ¿Esto significa ser adulto? ¿Esto significa crecer? ¿Esto significa hacerme cargo de las cosas? Así que, ¿cómo se ve esto en tu día a día? Por ejemplo, no conectar con las personas. Tener muchos amigos, tener muchos conocidos, pero nada parece sincero, nada parece real. Al final es como hablar mucho y no decir nada. No terminar conectando con las personas desde tu esencia. No permitirte decir lo que tú realmente quisieras decir o rodearte de las personas a las que a ti te gustaría rodearte. Una muy clásica es cuando alguien te pregunta cómo estás y el bien te sale en automático. Porque pareciera que es mucho más fácil ponerse una máscara para que todo el mundo te vea bien a expresar realmente cómo te sientes. Por supuesto que seguramente planeas un montón de actividades en el fin de semana o en tu tiempo libre. Viajes, paseos, fiestas, reuniones, etc. Pero cuando estás en el mero momento, estás ausente. Tu mente está en otro lado. Estás de cuerpo presente, pero tu cabeza está en la luna. No estás ahí. Y esto cuando planificas una actividad, porque cuando seguramente no tienes nada que hacer, te inventas lo que sea que haya por ahí para poder hacer algo, porque te cuesta mucho estar contigo mismo. Te cuesta mucho estar en tu propio silencio o en tu propia compañía. O peor aún, te cuesta estar mucho en tu propio hogar. Digamos también que cuando logras algo importante en tu vida, como un ascenso, como una nueva posición, la alegría dura muy poco e inmediatamente vuelves al mismo estado en el que estabas previo a recibir esa gran noticia. Es como, bueno, sí, lo logré
Y ahora, una de las señales que pueden ser bastante claras es admirar a personas con cierta nostalgia o con cierto dolor por aquello que tú ves que hacen y que a ti te gustaría hacer. Que en algún momento de tu día, cuando estás solo, cuando estás lavando los platos, limpiando, haciendo aseo, cuando estás haciendo alguna actividad rutinaria, puede ser que aparezca una pregunta bastante incómoda. Esto es todo. Esto es lo que significa ser grande, esto es lo que significa ser adulto. ¿De verdad? Ahí, esa pregunta te está indicando que hay una parálisis y un vacío en tu vida. Porque ninguna de estas cosas que yo te acabo de describir ni parecen una crisis, no son cosas urgentes, no son emergencias que tengas que solucionar al momento, no parece ni siquiera algo que tengas que solucionar. Es solamente información que te quiero hacer ver y conductas que vives en el día a día, que nos dan información de lo que realmente a nivel inconsciente está sucediendo. Lo más curioso es que todas estas cosas no aparecen cuando tú te sientes mal, aparece más bien cuando todo está demasiado bien, cuando aparentemente todo está bien. Y eso tiene un mensaje muy específico, eso tiene una razón. Y un poco yo me veo reflejado en esto porque yo también viví lo mismo, porque yo también estuve en ese punto. Yo también, no te quiero decir, ni tampoco te quiero mentir, de que tuve un gran puesto en una gran empresa, pero estuve muy cómodo por mucho tiempo. Logré lo que yo quería lograr en un trabajo ya lejano en el tiempo y estuve en una posición que a mí me gustaba mucho porque además controlaba, hacían caso a lo que yo pudiera estar diciendo y todo parecía estar bien. Y yo era uno de los que decía, yo no tengo problemas en mi vida. Pero por dentro sabía y lo sentía que yo ni iba ni hacia adelante ni tampoco me movía hacia atrás. Falso, esa es una ilusión de la mente, porque una persona que está quieta, como en esa playa que te decía, que no tiene ni siquiera oleaje, sí está anclada al pasado, está anclada a no quererse mover para que nada se salga de control. Es una persona tan controladora y con tantos miedos de llegar a vivir la vida que no se atreve a ir más allá. Entonces comienzas a sentir ese vacío que no sabes con qué llenar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo puedes comenzar a llenar? Seguramente con vicios, con adicciones, con comida, con comprar constantemente cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Retomando mi historia, yo estaba muy cómodo. Me encantaba estar en ese lugar y yo juraba que yo había nacido para hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y todavía me estresa eso porque, fíjate, te lo estoy contando ahorita y me está aquí temblando el ojo. Entonces, quiere decir que estamos en el camino correcto. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo también estuve ahí y yo también pensaba de esa misma manera. Pero cuando nosotros estamos en el camino ya de la espiritualidad y cuando comenzamos a recorrer un camino, es imposible volver atrás. Entonces comencé a identificar ciertos patrones que se repetían en trabajos cuando ya a mí no me gustaba lo que yo estaba haciendo realmente. Y estos patrones me mostraban que ya yo no pertenecía a ese lugar. Por primera vez pude comenzar a identificarlos. Y por primera vez me atreví a actuar en pro de ese patrón. ¿Qué te quiero decir con eso? Que por primera vez me atreví a romperlo, a no seguirle el juego a la mente. Y en ese momento decidí dejar esa vida que yo tanto quería porque había algo en mí, ese vacío me señalaba que yo quería conectar con otra parte de mí. Y esa experiencia me enseñó que el vacío aparece no cuando las cosas van mal, aparece precisamente cuando todo va bien, cuando todas esas cosas van bien, pero cosas que no son tuyas y tú lo sabes. En lo que llevamos de conversación ya te he contado cómo se ve ese vacío y esa parálisis en tu vida, ya te he contado incluso una historia personal, pero lo que no te he contado es el para qué tú vives eso. Y la respuesta seguramente no es lo que tú te imaginabas, porque el vacío no es el problema, el vacío es una solución, es un mensaje. ¿Qué nos viene a decir realmente este vacío? ¿Cuáles son las creencias que están detrás de todas estas conductas y de todas estas cosas que tú haces o que te suceden en el día a día? Porque detrás de todo esto hay una creencia silenciosa que es bastante dolorosa, y es que si haces todo bien y cumples, en algún momento vas a comenzar a ser valorado, en algún momento vas a comenzar a sentirte bien, pero ese momento no llega. Tu vida está corriendo y todavía sigues esperando algo del pasado. Por supuesto que confundes
estar ocupado con estar vivo, porque no sabes lo que es realmente existir sin producir. Y yo sé que esto quizás pueda ser bastante fuerte lo que te estoy diciendo, pero cuando no estás haciendo nada, cuando no estás produciendo por alguien más, cuando no estás proveyendo hacia otra persona, cuando no le estás dando soluciones a los demás, es cuando viene el vacío, porque no sabes cómo crear algo propio que te satisfaga a ti mismo. Porque evidentemente dentro de esta creencia está ese niño que siempre buscó que los demás siempre estuviesen bien. Un niño que pudo haber estado entre mamá y papá mediando, o en alguna situación estuvo mediando. Un niño que era el encargado de sostener emocionalmente también a las personas en su entorno. Un niño que se acostumbró a hacer lo que los demás decían para no ser el foco de conflicto y no molestar. Así que terminaste construyendo una vida desde esa identidad. Y desde ese punto de partida, evidentemente nada de lo que tú haces lo haces por ti, lo haces para que los demás siempre estén bien. Por lo que cuando yo te estoy diciendo todo esto, seguramente comienza a florecer en ti un miedo bastante profundo. Si yo suelto todo esto, ¿quién soy? Si yo dejo de hacer por los demás, si yo dejo de pensar o de hacer que los demás estén bien, ¿quién voy a ser? Si yo suelto esto que yo he decidido cargar desde siempre, ¿a dónde voy a ir? Pero este es justamente el vacío que yo quiero que veas, porque esa señal es la más poderosa y la más importante. Cuando tú comienzas a llegar a ese punto en el que sueltas todas esas creencias y llegas al momento en el que no sabes ni siquiera quién eres, es cuando Dios puede ingresar en ti para que tú puedas comenzar a decidir nuevamente la vida que quieres tomar. Y esto no quiere decir que tu vida entre en crisis. Lo que quiere decir es que tú comienzas a elegir conscientemente lo que quieres realmente para ti. Porque este vacío lo que te viene a señalar es la distancia que hay entre quién eres y lo que tú realmente quieres ser. Como puedes observar, en lo que realmente tú quieres ser, todavía no hay nada, hay cosas reprimidas. Este camino no existe, no se construyó, solamente existe un solo pilar. Por eso si este pilar se derrumba, ¿quién eres? Entonces esa es la gran diferencia entre vivir una vida correcta y una vida auténtica. Una vida correcta es aquella en donde está el trabajo, la familia, la pareja, los hijos, tu carrera, tu profesión, a lo que te dedicas, etc. Y por supuesto lo que se espera de ti. Pero lo que quiero que comiences a ver es que esa vida no es tuya. Precisamente es lo que se espera de ti. Lo que se espera que tú hagas para que tu entorno esté bien. Porque no te enseñaron a que te preguntes ¿qué quiero yo para mí? Es decir, nunca te preguntaron qué quieres hacer tú. Y como nunca lo hicieron, nunca aprendiste a decidir para ti mismo. Por lo tanto, es muchísimo más fácil decidir para los demás. O esperar a que los demás decidan por ti. Porque si tú no te aprendes a hacer esta pregunta, la vida te va a llenar de preguntas con respuestas que no son tuyas. Con respuestas que te van a venir dadas. Entonces, el vacío no es que algo esté mal en ti. Es que poco a poco fuiste decidiendo siempre por los demás. Y esto no apareció de golpe, esto fue decisión tras decisión y te perdiste a ti mismo en el proceso por la necesidad de que todos los demás estén bien. Así que a partir de ahora, con toda esta información que te he dado en esta conversación, quiero que comiences a ver que no es lo mismo poder ver toda esta información que comenzar a accionar todo esto en tu vida. Porque esto va a requerir que tú comiences a poner límites y a tomar ciertas decisiones muy concretas en tu día a día que te permitan comenzar a decidir por ti mismo. Porque la diferencia no está en lo que tienes, la diferencia está en quién decidió que tú tuvieses eso. Así que yo te invito a que dejes de ver este vacío y esta sensación que no sabes describir como el enemigo. Porque no lo es más bien el mensajero de que la vida está tocando a tu puerta y que tienes la oportunidad de comenzar a decidir quién realmente tú quieres ser. Pero para eso es necesario que todo lo que has construido hasta ahora se comience a venir abajo de una manera simbólica. No que pierdas todo en tu vida, sino que comiences a ver quién fue el que decidió que tuvieras todas estas cosas en tu vida. ¿Quién fue el que eligió tu carrera? ¿Quién fue el que eligió la pareja incluso que tienes? E incluso si realmente tú elegiste tener hijos. Y por último, para cerrar esta conversación
tan enriquecedora que hemos tenido el día de hoy, me gustaría dejarte un ejercicio, porque aquí en Mentes Totales a mí me gusta siempre llevar a la práctica todo el contenido espiritual que vamos viendo, para que tú lo comiences a ver en acciones concretas y accionables, como te decía al principio, en tu día a día. Yo te quiero dejar una pregunta para que te la hagas hoy en la noche, ahorita o cuando tú quieras, así que guarda este video y también compártelo con la persona que tú creas que esto le puede servir. Es que esta pregunta necesita toda tu atención y toda tu sinceridad, por lo tanto tienes que ser valiente a la hora de escucharte, porque pueden ser que te vengan respuestas que quizás no te gusten mucho, pero te van a invitar a ver aspectos de ti y de tu vida que hasta ahora quizás no te habías dado cuenta o no querías aceptar. Y quiero que esta pregunta caiga en tu mente, caiga en tu inconsciente y solamente la dejes estar ahí, sin juicios. Solamente obsérvala y solamente observa la respuesta que surge de primera mano. Seguramente va a ser una voz muy suave, muy baja, muy quieta. Quiero que la escuches. Y si la llegas a oír, súbele todo el volumen y pide que por favor te repita la respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la última decisión importante que tomaste en tu vida que fue genuinamente tuya? No de tus padres, no de tu pareja, no de tu familia, sino tuya. Quiero que observes esa respuesta, porque tener conciencia de esta respuesta ya en sí mismo es muchísima información de la mayoría de la gente que no ha visto este video y que no tiene esta información. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, por favor regálame un like, regálame tu comentario, y porque además hay algo que todavía no te he dicho, y es que ¿por qué cerca de los 40 años ese vacío se comienza a volver más grande y muchísimo más evidente en tu vida? En este próximo video te lo cuento.